Vamos a estar hablando acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis, basado en el capítulo 6, versículo 1 al 8 de Apocalipsis. El capítulo 6 de Apocalipsis inicia con la apertura de los sellos del rollo que estaba en la mano derecha de Dios. El Cordero, o sea, Jesucristo, es el único digno de desatar los sellos para poder abrir el libro. Este libro había estado sellado desde que Dios reveló estas cosas al profeta Daniel y le dio la orden de sellarlo hasta que llegara el tiempo señalado, o sea, el tiempo del fin. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Así que esto nos dice que desde el día que se le dio a Juan el Apocalipsis, estamos en el tiempo del fin. Lo que se va a revelar a partir del capítulo 6 de Apocalipsis corresponde a los hechos que marcarán el fin de este orden mundano. La apertura de los sellos del libro que estaba en la mano derecha de Dios en el trono inicia con la aparición de cuatro raros jinetes a los que se les ha llamado los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y cada uno de estos jinetes es presentado a Juan de parte de uno de los cuatro seres vivientes. Si pensáramos que estos cuatro seres representan los cuatro puntos cardinales, entonces podríamos decir que lo que nos están indicando es que todo el planeta estará sometido a estos monstruos que entrarán en escena. Esto está de acuerdo también con lo que encontramos en Zacarías 1, versículos 8 y 10, que dice, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Estas son unas imágenes extraordinarias, imágenes que han sido motivo de inspiración para muchos artistas plásticos y también para la creación de películas de terror. Un cuadro muy parecido a este, de los cuatro jinetes, lo vemos en el libro de Zacarías también, pero ahora en el capítulo 6, donde aparecen cuatro carros tirados por caballos, y cada carro tiene caballos de diferentes colores, y que podemos decir que de alguna manera están asociados a estos cuatro jinetes de Apocalipsis. En verdad, los jinetes del Apocalipsis presagian calamidades mayúsculas para el mundo. Podríamos decir que son mensajeros de muerte. Es cierto que los males que estos jinetes representan han estado presentes en el mundo desde que entró el pecado en el hombre. Pero el hecho de que aparezcan aquí de manera especial indica una actividad como nunca antes se ha visto en la historia. Basta echar un vistazo a la historia universal para darnos cuenta que las calamidades descritas en estas escenas dantescas han ido arreciando su participación en el planeta con el paso de los años, creando nuevas y más sofisticadas maneras de infligir daño. A estos jinetes se unen el crimen de toda clase como el narcotráfico, el terrorismo y todo tipo de intento del hombre por imponer su voluntad por encima de toda ley. Vamos a ver rápidamente el significado de cada uno de estos jinetes. En primer lugar, tenemos el jinete del caballo blanco. Una cosa importante con relación a este jinete del caballo blanco es que no lo podemos confundir con el jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, que claramente representa a Jesucristo en todo su poderío como rey.
Ninguno de estos jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis representa a Jesucristo. Este jinete del capítulo 6 es más bien una antítesis del jinete verdadero que aparece en el capítulo 19. Este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 representa a los conquistadores del mundo que han surgido a través del tiempo con la intención de someter al mundo bajo su dominio. Este jinete representa a los reyes, representa a los emperadores, a los dictadores, en sentido general, a los gobernantes del mundo que se pueden identificar en la historia. Esa corona que lleva en la cabeza implica el dominio que tiene sobre los demás. Este jinete representa a las grandes empresas invasoras, a las grandes batallas que se han librado para imponer el poder a los hombres. Podríamos decir que es la lucha del hombre por el hombre, el dominio del hombre sobre sus semejantes, un asunto que ha dado origen a los grandes imperios de la tierra y que también ha forjado la civilización tal como nosotros la conocemos hoy. Este jinete del caballo blanco del capítulo 6 representa a los gobernantes de la tierra a los que Jesús se refirió de una forma negativa cuando, hablando con sus discípulos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso está en Mateo capítulo 20, versículo 25. Fíjese, este tipo de gobierno no es del agrado del Señor, por lo que podemos darnos cuenta. Así que este jinete no representa el ideal de Dios. Aun cuando Él se sirva de este tipo de gobernantes en algunos momentos de la historia y hasta nos mande a nosotros a respetar y obedecer a las autoridades establecidas, como lo dice en Romanos, fíjese cómo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Pero aunque Dios no esté de acuerdo, fíjese que aunque no esté de acuerdo con el modo arbitrario como el hombre muchas veces impone su poder en el mundo, sí está de acuerdo Dios que debe haber algún tipo de gobierno en este mundo hasta que Cristo venga, ya que de lo contrario reinaría el caos y la anarquía. En la expresión salió venciendo y para vencer de Apocalipsis 6:2, podemos ver que este jinete del caballo blanco es un personaje que va a la conquista del poder. Él lleva un arco y representa ese arco su actitud guerrerista para lograr sus fines. Y esto habla de las grandes conflagraciones bélicas que se han suscitado en el mundo. Fíjese, ningún cristiano que esté de alguna manera involucrado en los procesos políticos del mundo debería ignorar ni por un instante el retrato que se hace aquí de un gobernante ávido de poder y ávido de gloria personal. Este personaje es una muestra de hasta dónde puede llegar la codicia humana en procura de ejercer autoridad sobre los demás. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es un personaje envanecido en su lucha por lograr el poder y va en busca de él a todo costo y con una hazaña diabólica. Este primer jinete es el que desata la aparición de los otros tres jinetes. Con esto queremos decir que ha sido la guerra la causante de la mayoría de los males acaecidos en el mundo. Esto como secuela de la misma. Nos referimos a las masacres, a las pestes, a las hambrunas, a los genocidios, que a grandes rasgos es lo que representan los demás jinetes. Este primer caballo blanco arrastra consigo a los otros tres jinetes que terminarán de completar la obra macabra que el primero ha iniciado. Así entramos entonces al jinete del caballo rojo, el segundo jinete, y la apertura del segundo sello nos da lugar a este jinete del caballo bermejo o caballo rojo. Este jinete es el emisario de muerte del primer jinete. Este es el responsable de desatar las guerras en el mundo, de crear conflictos que darán al traste con grandes derramamientos de sangre.
Las guerras han sido un flagelo que ha provocado maldad sin cuento en la tierra. Según cifras que se manejan solamente a partir del año 1700 después de Cristo, en el mundo ha habido más de 100 millones de muertos por causa de las guerras. Y fíjese este dato, el 90% de estas víctimas han ocurrido solo en el siglo XX. Solamente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial hubo alrededor de 88 millones de víctimas. Este jinete que lleva la espada tiene la encomienda de provocar pleitos, contiendas, disensiones, todo esto entre los hombres, a fin de que se maten unos a otros. Es como un demonio que incita a la humanidad a pelearse unos contra otros. Este jinete representa una fuerza del mal que está activa en el mundo, con el propósito de hacerle la vida imposible al hombre sobre el planeta. Cuando miramos las noticias nos damos cuenta de qué manera este jinete se cumple en la vida de nuestro mundo hoy más que nunca. Este jinete lo vemos activo en todo tipo de desavenencia que termina de manera sangrienta. A esto se refirió Santiago en su carta cuando nos advierte a los creyentes de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago 4, versículo 1 y 2. Así que hay poder maligno escondido muy cerca de nosotros, que se nutre de nuestras bajas pasiones y que hace su aparición cuando permitimos que estos malos sentimientos se aniden en nuestro corazón. Vamos a entrar ahora al jinete del caballo negro. El jinete del caballo negro, que es el tercero, representa el hambre y la crisis económica que se manifiesta en el mundo después de la guerra. Como consecuencia de la guerra vienen las precariedades en el mundo. El mundo quedó devastado después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el continente europeo. Las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial fueron cruciales, fueron desastrosas para el continente europeo. Sus ciudades y sus campos de cultivo quedaron destruidos, resultando todo esto en un gran caos, que de no haber sido por la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y los aliados, y fíjese que producto de esa participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue que se consolidó los Estados Unidos como potencia mundial. Si no hubiera sido por ellos, hubiera sido imposible sacar a este continente de la miseria. Como resultado de esta gran conflagración bélica, esto es algo bueno, se creó una institución mundial con el propósito de evitar que el mundo volviera de nuevo a enfrentarse a una situación de tal magnitud. Nos referimos a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En el edificio de la ONU se puede ver una escultura que representa a un hombre martillando un arma de guerra para convertirla en instrumento de labranza, específicamente en los jardines de este edificio. Esta es una obra del escultor ruso Eugene Buchenin y fue donado por la Confederación Rusa, este organismo internacional. Lo interesante de todo esto es que esta obra escultórica de grandes proporciones está inspirada en un versículo bíblico. En Miqueas capítulo 4, versículo 3 dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esta es una muestra de cómo el hombre está plenamente convencido de la triste y desastrosa realidad que representa el flagelo de la guerra. Si la humanidad se volviera a enfrascar en una tercera guerra mundial, las consecuencias resultarían en una aniquilación total del planeta. Por eso creemos que el intento de una tercera guerra mundial lo será la guerra de Armagedón, y será eso solamente.
un intento que va a ser frustrado por la segunda venida de Cristo, quien vendrá para neutralizar las fuerzas del anticristo y dar paso así a un nuevo orden mundial, donde el verdadero jinete del Apocalipsis, el verdadero jinete del caballo blanco, reinará en el mundo por 1000 años. Este jinete del caballo negro nos habla de un tiempo tan precario en el mundo que, según se dice, todo será racionado para poder sobrevivir, la comida. En muchas películas nosotros hemos visto qué pasaría en el mundo si faltara el alimento en la proporción que es posible conseguirlo en el día de hoy. Fíjense, podría llegar un tiempo en el que aún con el dinero no se podría encontrar comida a la manera como la conseguimos en el día de hoy. Yo diría que cada uno de estos jinetes representa situaciones extremas de calamidad en el mundo que en un momento dado se podría presentar y de hecho se ha presentado. Finalmente vamos a ver el jinete número 4, que es el jinete del caballo amarillo. Podríamos decir que la más mortífera de las imágenes, la de este caballo amarillo, el cual deja tras sí una estela de mortandad, de violencia, de peste, de muerte y un salvajismo en todos los ámbitos de la tierra. Es como si en este jinete se juntaran los otros tres al mismo tiempo, asestando un último golpe a la humanidad. Dice la Biblia: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. La aparición de este jinete es fatal para el mundo, pues provocará más muerte que todos los demás jinetes juntos. En el siglo VI después de Cristo se registró una de las epidemias más mortíferas conocidas por el hombre, específicamente en la ciudad de Constantinopla. Esto provocó la muerte de más de la mitad de la población de esta ciudad. Fue también muy desastrosa la llamada peste negra, que alcanzó a Europa desde China en 1348, y otras pestes mortíferas que han diezmado la población mundial son la peste bubónica y la peste neumónica. Esta última, una de las enfermedades más infecciosas y mortales, tanto que sus víctimas morían 3 días después de la aparición de su brote. En el país de Haití, vecino con nuestra República Dominicana, nosotros hemos visto en los últimos años cómo el cólera ha sido el responsable de casi 5.000 muertos y decenas de miles de personas hospitalizadas. Más de 25 millones de personas han muerto por causa de la epidemia del SIDA. Y en toda la historia de esta enfermedad, unos 60 millones de personas se han infectado con esta enfermedad. Y los datos serían interminables para hablar de lo que este jinete del caballo amarillo representa para el mundo. Frente a todo esto, uno pensaría que esto sería suficiente para que el hombre se vuelva a Dios. Pero no es así. Lamentablemente, en vez del hombre acercarse a Dios humillado, hoy vemos cómo abiertamente desafía todo lo que ha sido establecido por el Creador. El hombre vive vida reprobada. Los hombres viven vidas réprobas en el mundo, sin ningún pudor. Por eso creemos que la actividad de estos jinetes se va a hacer cada día más latente en el mundo, pues el hombre cada día se aparta más de Dios. Mi consejo para los creyentes es que cada día nos aferremos más a nuestra fe y nos apartemos de las cosas del mundo.